a todos los hermanos que se contactan con nosotros, escuchando, viendo, recibiendo la señal. Bien, recordamos que los lunes estamos con la escuela bíblica, recorriendo el tercer año. Hace una semana empezamos, todos los lunes, 19 horas. Los cursos son gratuitos, no estamos cobrando nada, tampoco estamos levantando ofrendas, así que no tenga que preocuparse por esto. Y estamos dando homilética y demoniología, ¿no? Junto con el pastor Pablo, estamos con las dos materias y son dos materias muy, muy interesantes, muy útiles también para servir al Señor, ¿no? Homilética es el arte, la manera de presentar el mensaje, ¿no? De presentar la palabra. Y demoniología, ya la misma palabra lo dice, todo lo que tiene que ver con ese mundo espiritual, con esa dimensión espiritual, que tiene una injerencia muy importante con el mundo material, ¿no? Un mundo invisible que afecta la vida material, la vida física, ¿no? Así que es bueno interiorizarse, saber, conocer a nuestro enemigo, ¿no? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor ya en esta noche. Quiero que abra la Biblia. Bueno, hay muchos amigos que vienen en forma presencial, hermanos en Cristo, que nos acompañan en la escuela bíblica en forma presencial, y hay una cantidad en forma virtual, ¿no? En forma virtual, cada día de cada lunes estamos subiendo la grabación de los cursos, que lo puede repasar en su casa, lo puede escucharlos en su casa, y si no lo tiene en la página de Facebook, creo que están un poco de tiempo y después se levantan, están efectivos en la página, en el canal de YouTube. Allí hay 120 videos, 60 del primer año, 60 del segundo año, y ahora estamos subiendo tercer año, ¿no? Así que está todos los cursos allí gratuitos para repasarlo, para verlo, para escucharlo. Y si quiere ser alumno activo, se comunica con nosotros para que le mandemos la carpeta, el material, y pasa a ser alumno activo. Y si no, simplemente oyente, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que bueno, si no quiere comprometerse a contestar cuestionarios y a estudiar, puede ser un simple oyente, que también le va a edificar y le va a servir para la obra del Señor y para la vida espiritual. Que Dios le bendiga. Bien, estaba escuchando el pastor Pablo, que preguntaba si alguno había venido enojado a la iglesia. Bueno, las cargas, las preocupaciones, las dificultades de la vida nos hacen enojar, ¿no? Y a veces hay una idea equivocada, ¿no? Que el que es espiritual, el que sirve al Señor, parece que no se puede enojar. Una vez, yo me enojo bastante, ¿no? Y una vez un hermano me dijo, ¿cómo usted, pastor, estaba tan enojado, ¿no? Bueno, no nos vamos a enojar el día que no estemos desprendidos de este cuerpo, ¿no? Pero mientras tenemos este cuerpo, tenemos pasiones. La Biblia habla de esas pasiones, tenemos emociones, nos entristecemos, lloramos, nos angustiamos, nos alegramos y también nos enojamos. Todas estas emociones estuvieron presentes en Jesús, el Hijo de Dios, que alguien también lo idealiza de tal manera que no lee la Biblia, porque Jesús lloró, Jesús estuvo cansado, Jesús se sintió solo, Jesús tuvo miedo, tuvo pánico, no sé si usted sabe. No, pero cuando llegaba la hora de ir a la cruz, dice que Él fue oído de Dios, del Padre, por su reverencial miedo. Tuvo miedo a morir. ¿No? ¿Por qué tuvo miedo a morir? Porque Él estaba en carne, en hueso. Él era Dios, pero se despojó de esa divinidad para tomar forma humana. Y en la forma humana hay pasiones,
hay sentimientos, tenemos miedo a la muerte, esto es natural porque decir que alguien no tiene miedo a la muerte también no es real. Todos tenemos miedo a la muerte. Si Jesús no tenía miedo a la muerte, ¿cómo no vamos a tener nosotros miedo a la muerte? ¿Por qué miedo? Por lo desconocido, porque no hemos muerto y hemos regresado, no sabemos. Lo vamos a saber el día que nos toque, ¿no? Entonces, por ser algo desconocido para el ser humano, algo trascendente porque no se regresa, entonces tenemos cierto, por más fe que tenga, por más que usted conozca la palabra, por más que diga me voy al cielo, voy a encontrarme con los hermanos, hay, ¿no es cierto?, un cierto temor a eso desconocido. Y mire, nos enojamos, lo que no podemos hacer es pecar, ¿no? Le voy a leer, no voy a predicar de esto, pero tocante lo que decía Pablo, dice en Efesios capítulo 4, verso 26. La misma palabra admite esas pasiones en los creyentes. Esta palabra está dirigida a la iglesia, a los creyentes, no a la gente sin Dios. Está hablando a los cristianos Pablo. Y dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Acá está reconociendo que nos enojamos, porque dice no se ponga el sol sobre el enojo. Está reconociendo que nos airamos. ¿Sabe lo que es la ira, no? Dice airaos, pero no peque. Si usted está vivo y tiene sangre, se va a enojar. Lo único que no tienen sangre caliente son las ranas, los sapos, dice que tienen sangre fría. Pero el ser humano tiene sangre caliente, ¿no? Algunos son coléricos, otros son melancólicos, otros son sanguíneos, de carácter estoy hablando, y el que es sanguíneo de carácter le sube el calor, la sangre. Yo soy gringo y me pongo como semáforo colorado cuando me sube la sangre, ¿no? Claro, no peco. Si yo le agarro de cogote, si yo le doy un sopapo, estoy pecando. Si yo abro la boca y lo mando allá del otro lado, estoy pecando. Pero si yo me airo, me enojo, lo que me dice la Biblia, no peque. No sé, no peque. A usted cruza el límite, pecó. Ahí va a tener que arreglar con el Señor. Pero eso no quita que le tiemble la carretilla, le tiemble la rodillita, que le corra una transpiración fría, no. Airado, enojado, no abre la boca, se contiene, ¿sí? No se va a las manos, ¿no? Y dice más, no se ponga el sol sobre el enojo, porque por ahí a la noche usted no viene el Señor a llevar a la iglesia, nos vamos con el Señor, por ahí no abrimos los ojos a la mañana, ¿no? Entonces tenemos siempre, antes que se ponga el sol, resolver esas cuestiones, ¿no? Acá ya vamos a otro nivel, el nivel del rencor, el resentimiento, la amargura. Entonces, antes que el sol se ponga, los hijos de Dios arreglamos, ¿no? Nos reconocemos, pedimos perdón, perdonamos. Y termina diciendo no dé lugar al diablo, porque si yo guardo eso en mi corazón, eso se fermenta, y ahí ya tiene lugar el diablo, que viene con otro paquete, con otra encomienda. Y me va a terminar envenenando mi corazón. Por eso no damos lugar al diablo. Pero enojar no vamos a enojar. No importa que sea predicador, que sea pastor. No, se va a enojar. Lo que no debe hacer es pecar. Muérdase en la puntita de los labios, de la puntita de la lengua, ¿no? Y sostenga. Eso se llama dominio propio, que es una virtud, que es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Dominio propio. Le reventaron el auto a un borracho que venía
otra camioneta vieja, ¿no? Y usted lo quiere agarrar de cogote, pero se contiene. Es un hijo de Dios, domina el impulso, está enojado, está furioso. Jesús estuvo furioso, no sé si usted sabe, muy furioso en una oportunidad, muy furioso. Y pensamos que Jesús era un dulce de leche, todo amor, todo paz. No. ¿Sabe que él pateó sillas y dio vuelta a mesas? Y corrió del templo una cantidad de gente, incluso con un azote de cuerda, ¿no? Quizá la misericordia estaba en que en vez de agarrar un látigo de un trenzado de cuero, como había, agarró un trenzado de cuerda, un látigo de cuerda. Era igual, habrá dolido en algún lomo, ¿no? Porque no sé el tamaño de esa cuerda, ¿no? Pero, porque hay cuerda y cuerda, ¿no? Pero él agarró un látigo y le corrió, ¿sabe quién? A los que vendían y compraban en el templo. Él fue al templo de Jerusalén y allí vio a los cambistas que vendían ovejas y bueyes para el sacrificio. Habían montado todo un negocio, los hebreos, un negocio que anulaba el plan de Dios, el propósito de Dios, porque el propósito de Dios era, como hablamos antes, el arrepentimiento del pecador. Y para que el pecador se arrepienta tiene que haber humillación. Si no hay humillación, no hay arrepentimiento. Y la humillación es reconocer. Erré, me equivoqué. Pedir perdón es humillación. Hay gente que no pide perdón ni que lo mate. Se muere sin pedir perdón. Tengo una hermana, preciosa hermana, congregó conmigo muchos años. En el último tiempo se enojó con la iglesia, se ofendió. Dejó de venir y me avisaron cuando estaba muriendo con un cáncer terminal en terapia intensiva. Y fui a orar por ella, fui a ofrecerle mi oración porque le amaba. Toda su familia congregaba aquí en la iglesia, nietos, hijos, yernos. Entonces no podemos sacar del corazón a familias que han estado años con nosotros, que le hemos conocido desde que se convirtieron al Señor, ¿no? Por alguna razón se ofendió, no vino más y bueno, me avisan los hijos, la familia, donde estaba internada, voy y cuando ingreso a terapia intensiva ella podía hablar, estaba toda entubada y las hijas le dicen, el pastor vino a orar, mamá, ¿querés que ore por vos? Y ella dijo, haga lo que quiera. Yo me acerqué, le digo, ¿quiere que haga una oración, hermana? Si tiene gana, ore, me dijo. Bueno, ya me recibió, vio, con los tapones de punta. Bueno, íbamos a orar y las hijas que sabían el conflicto, la ofensa de ella, dice, mamá, no quiere hablar con el pastor, no quiere arreglar nada. Yo no tengo nada que arreglar. Y estaba con una bronca y un resentimiento de años, ¿no? Y murió de esa manera, ni siquiera aceptando la oración. Si tiene ganas, ore. Bueno, hice una oración mal. A los pocos días falleció, ¿no? Estaba muriendo. No era tan anciana. Era una mujer relativamente de unos 70 años. No era una viejita de 90. No, estaba lúcida. Pero murió llena de resentimiento. Eso es lo que recomienda la palabra. No dé lugar al diablo. Cuando el diablo toma posesión se termina de esa manera, en amargura, en resentimiento, en rencor, y se va de este mundo en esa condición que yo no sé cómo hará Dios. Ahí ya quedan las manos del Señor, ¿no? No sé cómo será el tema.
Yo no estoy juzgando, ¿no? Estoy diciendo cómo fue el tema, ¿no? Alguno muere y no se humilla, no se reconoce, no se arrepiente. Entonces que en el culto hebreo, el hebreo que pecaba tenía que ir a su corral, elegir un animal para el sacrificio, oveja, según el pecado, podía ser un par de palomas, podía ser un becerro, podía ser un carnero, podían ser varias ovejas o varios becerros, según la gravedad del pecado, la ley demandaba. Y el hebreo tenía que tomar de sus corrales y transportar al templo. Llevarlo al sacerdote en el altar. El sacerdote ataba al animal arriba del altar. El hebreo colocaba las manos sobre la cabeza de la oveja y confesaba su pecado en voz alta, humillación. Ya la humillación comenzaba cuando él venía transportando el animal, porque tenía que traerlo de la casa, de sus corrales, al templo. A veces había que cruzar todo el pueblo. En la cultura hebrea todo el mundo sabía que, ¿no es cierto?, si Marcos allá va con 2 terneros, yo ya calculo, ¿no? Es como acá cuando se aplica una disciplina y no se dice el motivo, ¿no?, por una privacidad. Pero cuando decimos va a estar disciplinado por 6 meses, ya la gente hace el cálculo, ¿no? No es lo mismo disciplinado por 6 meses que disciplinado por un mes. Ya calcula la que se mandó, aunque nadie sepa. Y así era el hebreo, ¿no? Según el bicho que llevaba, y el pueblo que no tenía nada que hacer, no había heladería, no había shopping, no había cine, no había nada para entretenerse como la provincia. Se entretienen con la vida ajena. Que la fulanita tiene un amante, que el hijo de Menganita se separó de la mujer, que aquel Carlito le castigó a la señora y lo llevaron preso. Bueno, es el entretenimiento, la vida ajena, los pueblos chicos. Y el pueblo hebreo era lo mismo. Entonces, se veía a don Jacobo que salía del rancho llevando 6 ovejas. Él, tenía que llevarlo durante el día, cruzar el pueblo, todo el mundo. Calculaba la que se mandó Jacobo. Y si quería asegurarse, iba al culto y allá estaba Jacobo con las manos arriba de la cabeza de las ovejas, confesando su pecado en voz alta y pidiendo perdón a Dios. Era humillación. Entonces, ¿qué inventan los hebreos? Hacer unos corrales en la propiedad del templo, meter oveja, meter becerro, meter cabra, meter toda clase de bicho y poner allá, ¿no es cierto?, una atención al público, donde el hebreo venía de pilchita, perfumadito, salido de la ducha, le atendían allá adelante en un mostrador. Jacobo, ¿qué necesita? 6 ovejas. ¿Cuánto sale? Bueno, 6 ovejas te van a salir 600,000 pesos. ¿Cómo va a pagar? ¿Mercado Pago? ¿Cómo va a pagar? ¿Un giro, transferencia? No había esto. Pero ¿cómo va a pagar? ¿En moneda romana, moneda griega, en la moneda del templo? No, mirá, no tengo plata del templo, moneda del templo, tengo plata griega, no importa, nosotros le cambiamos. No sé si tenían celular, pero a ver cuánto está el cambio, cuánto está el dólar. Le cambiaban, pagaba, se sentaba y allá atrás iba la orden, 6 ovejas para Jacobo. Jacobo no se ensuciaba las manos, Jacobo no pasaba vergüenza, Jacobo no tenía que buscar ovejas, llevarlas, nada. Allá mataban las ovejas, las sacrificaban y Jacobo cantaba salmo en el templo, ¿no?
Y la gente decía, pero qué consagrado es Jacobo, no falta ni un culto. Y no pasaba vergüenza, no se humillaba, no tenía que confesar. Por eso esto enfurece al Señor, que es cuando el Señor tira las mesas, esa de atención al público, y da vuelta a la silla, tira el dinero de los cambistas, las monedas que tenían en el mostrador, y con un azote de cuerda los echa de la iglesia del templo hebreo, diciendo, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ustedes la convirtieron, dice otro evangelio, en casa de mercado. La iglesia no tiene que ser casa de mercado. No. El mercado tiene que estar fuera de la iglesia. ¿Quiere la iglesia recaudar fondos? ¿Quiere vender algo? Fuera de la iglesia, no dentro. El templo es casa de oración. Y esto enfureció al Señor, ¿no? El que era manso, príncipe de paz, lo encontramos enfurecido, bien enojado, como para tirar un fósforo y que se prendiera. Bien enojado. ¿Por qué? Porque tenía sangre, tenía carne. Y la carne y la sangre reacciona. No, yo te doy un sopapón, no sé si no me lo devolves. Es difícil poner la otra mejilla, ¿no? Bien, hermano, vamos a la palabra del Señor ya en esta noche. En el libro de Levítico, la palabra de Dios. La palabra conocida, pero quiero tomar nuevamente estos pasajes, Levítico 14, del verso 35 en adelante. Vendrá aquel cuya fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mandará el sacerdote y despejará la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado lo que estuviera en la casa. Después el sacerdote entrará a reconocer la casa, mirará la plaga. Y si viere mancha en las paredes de la casa, cavernillas verdosas, rojas, las cuales aparecieren más hundidas en la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá y mirará si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa. Vamos para abreviar el versículo 44. El sacerdote entrará, mirará, si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra roedora. Está en la casa, inmunda es, derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos, toda la mezcla de la casa lo sacará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Bien, hermano, ¿no? Acá hay una figura retórica que hemos estudiado en la escuela bíblica que se llama prosopopeya. Es cuando se personifican las cosas inanimadas, cuando se le da propiedad o se le da vida a algo inanimado. Eso se llama una figura retórica, es una forma del lenguaje bíblico, lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia, esta figura. En las enseñanzas de Pablo vamos a encontrar edificios que crecen, ¿no es cierto? Y cuerpos que se edifican. Y sabemos que los cuerpos no se edifican. Pueden crecer, pero no se edifican. Y los edificios sabemos que se edifican y no crecen. Pero en el lenguaje bíblico, Pablo decía que debía el creyente ser edificado.
y debía, ¿no es cierto?, la casa de Dios o el cuerpo debía ser edificado. Y el edificio, nosotros como edificio espiritual deberíamos crecer, ¿no? Ahí está hablando de esta figura que acá le va a dar cierta interpretación a la casa. Cuando habla de casa, no está hablando de paredes, el Señor no le interesa las construcciones, el Señor está haciendo un símbolo de la familia. Casa significa en la Biblia familia, ¿no? Y esto sí le interesa a Dios, en la familia. Y está hablando que cuando aparecía una peste, una plaga, le llama lepra roedora. Yo siempre me pregunté cómo una casa puede tener lepra. Es como decir que la silla se engripó o mi maletín está resfriado. No sabemos que son objetos. Una casa no puede tener lepra. La lepra era una enfermedad de los seres humanos. Ahora está hablando que cuando al hebreo le aparecía lepra en la casa, tenía que avisar, llamar al sacerdote del templo, y el sacerdote era la autoridad que corroboraba, que certificaba y ponía en cuarentena la casa si en verdad estaba esa peste dentro de la casa. Pero acá estamos viendo que se trata de algo espiritual, no se trata de paredes, no se trata de revoque, porque el Señor nos está dando, en la Biblia no es un curso de construcción. La Biblia es una palabra espiritual. Entonces está hablando de casa como familia, y cuando habla de lepra roedora, habla de una plaga que entró en la familia. Algo que carcome, la lepra carcomía, la lepra corroe el cuerpo, el organismo. El que tenía el hombre, la mujer que se enfermaba de lepra, era su carne se corroía. ¿No? Muchas veces hemos predicado sobre esto, ¿no? La lepra, lo primero que ataca es el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hace esta plaga? ¿No? Anula el sentido de dolor. La persona se muere en vida y no siente ni un dolor. Se le caen los dedos, se le caen todas las partes blandas del cuerpo. Los pabellones de las orejas, los pabellones de la nariz, los párpados. Todas las partes blandas del cuerpo son corroídas por la lepra. La lepra se la come. Entonces van cayendo pedazos, pero no tiene ni un dolor la persona, porque esta plaga ataca, anula el sistema nervioso, insensibiliza. Entonces el que mira a un leproso se duele todo de solo mirarle, porque va a haber agujeros, va a haber llagas. Va a haber miembros que faltan. Una vez con Marcelino fuimos a orar por una mujer. Amén. Ahí en Granburg, que tenía esta plaga, ¿no? Ella tenía una jaula de alambre en la cama, estaba desnuda, tenía una jaula de alambre para poner la sábana, porque si la sábana toca el cuerpo se pegan las llagas supuran. Y si la sábana se pega, cuando van a mover, arranca los pedazos. Y a mí me dolió de verle, no sé, Marcelino, ¿no? Me acompañó a aquella vuelta, ¿no? Yo me duró el dolor como 15 días, de solo mirarle, porque le faltaban los párpados, tenía los ojos así abiertos, no tenía párpados, no tenía los pabellones de las orejas, tenía los agujeritos, no tenía los pabellones de la nariz, tenía los agujeritos, ¿no? Los labios habían desaparecido. Las puntas de los dedos estaban desaparecidas, habían caído y todo el cuerpo agujereado, ¿no? Algunos agujeros se veían los huesos. Usted mira una persona así, a mí la sensación de dolor me duró, le digo, como 15 días. ¿No? Porque uno se duele de ver un ser humano y lo primero que yo le pregunté, ¿cómo aguanta el dolor? Y ella dijo, yo no siento nada. No siento absolutamente nada.
Entonces ahí me di cuenta de lo que enseña la Biblia al respecto, ¿no? Esta plaga ataca, insensibiliza, anula la sensación de dolor. El dolor es una bendición. Porque imagine que usted se corta un dedo y no siente dolor. Y sigue trabajando mientras se va en sangre. No, el dolor es una bendición porque es una alerta, un aviso de que algo se lastimó en el cuerpo. Entonces nos curamos o nos detenemos, ¿no? O tratamos de ver qué pasó. El dolor te avisa si una muela está infestada. Entonces vas al dentista. Imagine que no tuviera dolor. Cuando querés acordar no tenés más muela, no tenés más lengua, no tenés más nada. Porque la infección va a ser estrago y no tenés dolor. Dolor es una bendición. Pero esta plaga ataca el sentido del dolor, lo anula. Y la persona termina muriendo cuando el cuerpo no aguanta más. Porque el cuerpo tiene cierta resistencia y llega a un punto que el cuerpo colapsa y la persona se termina muriendo. Esa era la plaga, la lepra, sumamente contagiosa en aquellos días. Hoy también, pero hoy hay medicación, tratamiento, está en cierta manera la plaga esa está controlada. Pero en los días bíblicos no había tratamiento. En los días bíblicos no había prevención ninguna, no había higiene. Y la gente se contagiaba. Entonces al leproso lo declaraban inmundo y lo echaban de la ciudad. Tenía que ir a los desiertos. Tenía que salir de la familia, salir de la sociedad. Porque tenía una enfermedad sumamente contagiosa. Y tenían que evitar que toda la ciudad pereciera por la plaga. Entonces se aislaba. El enfermo se aislaba. Ahora la Biblia está asociando esta plaga humana, corporal, con una vivienda. Si en la casa aparece, por eso digo que es una prosopopeya, una figura retórica, están dando propiedades a la casa que es un objeto inanimado, ¿no? Ahí entonces a mí me da a entender que cuando habla de casa, habla de familia. Y dice, cuando el sacerdote comprobaba esta plaga, que podemos decir un hongo, podemos decir una filtración de humedad en tu pared. No, a mí me hace mala idea de un hongo porque era algo verdoso, como cavernilla, que se volvía rojo. Quizás este hongo, hay algunas casas en Estados Unidos que cuando aparece ciertos hongos las clausuran, porque dice que estos hongos que se producen de humedad son nocivos para el ser humano. Le pueden matar, intoxicar al ser humano. Entonces cuando aparecen, ¿no es cierto?, el sistema urbano de Estados Unidos, cuando aparecen esos hongos, esas esporas, la casa es inhabitable, se declara inhabitable. Yo creo que debe ser algo de esto que ocurría en aquellos tiempos, porque las casas de aquellos tiempos también eran de piedra y de adobe, de barro. No existía el cemento, el revoque. Eran casas hechas de piedra y revocadas con adobe, con barro. Y aparecían estos hongos que podían traer algún perjuicio para los habitantes. Entonces llamaban al sacerdote, esa era la autoridad, que declaraba la casa en cuarentena. Se vaciaba y 7 días se cerraba. Y luego de los 7 días volvía a controlar. Si aquello se había extendido, había que proceder ahora a quitar el revoque, donde aparecían estos hongos. Se quitaba el revoque y se revocaba nuevo. Y allí había otro control. Si no volvía a aparecer, la casa podía ser habitada. Si volvía a aparecer,
ya no era el revoque solamente, se quitaban las piedras, se picaba, se iba al muro, se profundizaba, se cambiaban las piedras. Si esto volvía a aparecer, ya la casa estaba condenada. Debía ser derrumbada completamente y edificar una casa nueva. ¿Qué habla de esto, no? Yo voy a hacer el paralelo con las casas hoy contemporáneas, nuestras casas. Tenemos ladrillo, tenemos cemento, tenemos revoque, tenemos pintura, tenemos revestimiento. Supongamos una mancha que aparece un hongo maligno, ¿no? O que se descascara la pintura, porque es una mancha de humedad, y empiezan a reventar la pintura. Bueno, se puede rasquetear y volver a pintar, y a lo mejor se solucionó el tema. Hago una filtración, hago una fisura, se tapa la fisura, se volvió a pintar, se rasqueteó la pintura floja, se volvió a pintar, y como era superficial, se solucionó el problema. Ahora, vos arreglaste la pintura, masillaste, tapaste la fisura y vuelve a reventar, ¿no? Y cada vez se hace más grande. Entonces ahora va a tener que picar, quizás cambiar el revoque. Me decía Pablo, estuvo poniendo cerecita allá porque había una filtración en la lluvia, ¿no? Del vecino, una fisura. Bueno, ya no se arregla simplemente rasqueteando la pintura o poniendo una membrana. Hay que poner cerecita, hay que ver, tapar esa fisura. Y vamos a ver cuando llueve, a ver si vuelve a entrar humedad. Y si vuelve a entrar humedad hay que tomar otras decisiones más profundas, porque el asunto es más profundo, ¿no? No se arregla con algo superficial. ¿Qué habla de esto, no? Que cuando en la casa, en la familia, en el núcleo familiar, entra esa lepra roedora, que es algo roedor, algo que corroe, algo que carcome, algo que va deteriorando, ¿no? Y esto hablamos ya no de paredes, no de revoque, sino de relaciones. Cuando hay enojos, discusiones, ¿no? Si es superficial, no se ponga el sol sobre el enojo. Antes de ir a la cama, si más o menos, vieja, perdóname, estuve enojado, se me escaparon algunas cosas que no quería decir. Y nos damos un abrazo, es como la pintura que se saltó, ¿no? Una rescateadita, una lijita, un poco de enduido, le volvió a pintar, no pasó nada. Pero si la cosa más profunda, a veces viene de tiempo esa fisura y viene filtrando el agua y el agua está dentro del revoque. Entonces no sirve que vos te busques la pintura antihongo, la mejor, el látex, que le ponga enduido, porque revienta de vuelta. ¿Por qué revienta de vuelta? Porque la humedad está dentro del revoque. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Si la mancha del hongo prevalecía, picaba el encostramiento, dice el revoque. Tumbaba todo el revoque y mandaba a revocar de nuevo. Para tratar de evitar que esa plaga siga creciendo y se extendiendo, porque se extiende. La lepra empieza con una llaguita. Es como el diabético, ¿no? Tenemos muchos hermanos diabéticos. ¿Quién les habla también, no? Cuando fui a cirugía me saltó la diabetes. Y tenemos que cuidarnos con mi esposa, los dos. Por causa de las enfermedades nos convertimos en diabéticos. El diabético se le lastima una uña, cortándosela del pie. Y esa lastimadura que empieza con una cosita roja, eso no cura. Y se va agrandando y se hace una úlcera. Hay hermanos acá que han partido
Cuando le tuvieron que amputar un dedo y después amputarle 2 dedos y un día le amputaron el pie. Y llegó un momento que su cuerpo no aguantó y se fueron con el Señor por diabetes. Y porque un día cortándose la uña se lastimó, hizo una llaguita, ¿no? Y eso es la lepra, ¿no es cierto? Se hace una pequeñita llaga en alguna parte del cuerpo y eso se extiende porque carcome, corroe, corrompe, avanza. Y cuando la persona se da cuenta, está invadida por esa plaga que en aquel tiempo no tenía cura. Lo mismo es en lo espiritual, ¿no? Enojos que no arreglamos, discusiones y nos vamos a dormir con esa amargura, con esa cosa en el corazón que nunca arreglamos. Y eso va corroyendo, se va extendiendo. Gloria al nombre del Señor, porque no hay supervisión. El sacerdote supervisaba si esa lepra roedora avanzaba. Y si avanzaba, había que tomar medidas profundas. No era superficial. No era un enojo porque la sopa está fría. O porque se le pasó la sal al guiso. No era un enojo por las criaturas que hicieron alguna travesura. Era el enojo más profundo. A donde tiene que haber una medida más radical. Había que tirar el reboque. Porque la única manera de cortar esas manchas, usted lo sabe cuando en la construcción se llama a un práctico, a uno que conoce del oficio, tengo una mancha. Y a lo mejor le dice, vamos a poner un poco de enduido, vamos a rasquetear la pintura. Vamos a poner una pintura antihongo. Y vemos, y dentro de un mes la mancha volvió a aparecer. Y el profesional le va a decir, tenemos que picar. Tenemos que mirar del otro lado, la medianera, puede haber una rajadura. Tenemos que ver si no hay una pérdida, algún caño por ahí adentro. Y ahí le van a empezar a llenar de polvo y de arena su casa, porque ya el trabajo es más grave, más profundo. Y póngale que le revocan de nuevo y le pintan. Y a los 2 o 3 meses volvió a aparecer la mancha. Ya va a tener que llamar a otro experto que sepa bien lo que va a hacer y a lo mejor va a tener una tarea tremenda, ¿no? Hasta se podía llegar a desechar la casa. Si aquellos hongos prevalecían y no se podían erradicar, había que tumbar la casa y hacer una casa nueva. Y algunos venimos al Señor con nuestras casas ya condenadas a la demolición. Algunos hemos venido al Señor así. Yo vine así al Señor. Mi matrimonio estaba condenado a la demolición. No había más arreglo, no eran simples manchitas de humedad. Era humedad que está en el cimiento, es humedad que está allá abajo, en la estructura, es humedad que está dentro de las columnas. Allá arriba estuvieron los hermanos arreglando porque entró agua, reventó la losa. Humedad que entró en la estructura. Mojó los hierros se oxidaron y reventó la losa. No una filtracioncita por ahí, una manchita de humedad. No, humedad que se metió adentro en la estructura. Y sabe que hay losas que pueden venir abajo cuando los hierros se empiezan a oxidar, ¿no? Y revientan el concreto. Y pueden venir abajo y a veces los expertos no saben por qué colapsó la losa y se vino abajo. Porque hay un trabajo de filtración de años, donde el agua va entrando y va arruinando, ¿no? Los hierros no pueden oxidarse en una losa. No puede entrar agua y oxidar los hierros. Y a veces hay cosas en las vidas, en la familia, que van afectando la estructura familiar. Y cuando la estructura está afectada, bien abajo,
La casa está condenada, no tiene arreglo. Así llame un ingeniero, llame un arquitecto, le va a decir, no, mire, esto no tiene solución. Esto usted tiene que tumbar porque esto un día viene abajo. Gloria al nombre del Señor. Y esto hacía sacerdote hebreo. Había viviendas que tenían que ser condenadas a la demolición. No tenía arreglo. Pero sabe, la medicina dice que la mejor manera de tener salud es la prevención. No el tratamiento. No dicen todos los médicos, los que están en la tele, ¿no? Dando consejitos, ¿no? Que para tener salud no hay que ir al tratamiento, hay que ir a la prevención. Abríguese cuando haga frío, coma comida saludable, cuide su presión sanguínea, cuide su colesterol, no cuide todo el ácido úrico. Entonces usted previene las enfermedades. La enfermedad viene, ya hay que llamar al profesional a picar paredes, porque la humedad se metió en los ladrillos. Y la prevención es decir, no, mira, ahí hay una gotera. Vamos, tapemos esa gotera. Que la Biblia habla de prevención. Dice, por la pereza de la mano se cae el techo. Tenemos una gotera, poner una latita, poner una fuente ahí, poner una palangana. Corre la cama. Corre la cama y el día de lluvia un tormento. Tac, 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 tac. Él no puede dormir toda la noche, ¿no? Y está la gotera. Y dice, bueno, un día voy a subir. Viejo, ¿cuándo va a arreglar? Un día de esto. Y ese día no llega nunca. Y la gotera empieza a mojar el cielo raso, te moja las maderas, los tirantes, te pudre los tirantes. Un día se bajó el cielo raso. ¿Qué pasó? Quebró un tirante podrido. Ahora tenés que levantar todo el techo para cambiar el tirante. Si vos tapabas la gotera, si te tomaba el trabajo, apenas salía el sol, voy a tapar esa gotera y no poner la palangana para juntar el agua, no se te podría el tirante. No tenía que cambiar el cielo raso, porque vos hacías prevención. Y la prevención espiritual es cuando hay un enojo, yo arreglo. Enseguida, antes que oscurezca, yo arreglo, no amontono, porque si yo amontono, gloria, eso se extiende, eso corroe, eso corrompe. Y cuando me quiero acordar, ya no te amo. ¿Vio? Está la frasecita tan famosa, te quiero pero no te amo. No sé cómo funciona eso, a mí no me entra en el razonamiento, ¿no? Pero el que se quiere tomar el raje, el que se quiere tomar el palo, ¿no? Te quiero mucho pero no te amo, perdí el amor. Te está dando un boleo, bueno. Gloria al Señor, ¿no? Porque perdió el amor. ¿Pero por qué? Pues no hubo prevención. Enojo, más enojo, amargura, rencores, resentimiento, no, malos tratos. Vamos amontonando, amontonando, amontonando. Y cuando queremos acordar hay que tumbar la pared. Porque ese hongo venenoso, esa lepra que corroe, se metió en la estructura. No es simple pintura que le paso una espátula y pinto de nuevo. Cuando yo dejo esa mancha, terminan cayendo los reboques, allá arriba no pasó. Era una manchita que se veía cuando pintamos para una fiesta. No le dimos importancia. Y un día subiendo para la oficina, ya un pedazo así de reboque en el suelo, ahí arriba de la alfombra. Miré arriba un agujero así. Porque claro, eso avanza, revienta. Y si dejamos, un día se cae la losa. Prevención. Prevenga, arregle los enojos, arregle los disgustos. Póngase de acuerdo.
Gloria al nombre del Señor antes que se ponga el sol. No vaya a la cama sin arreglar el enojo, el disgusto que tuvo. Gloria al Señor. Evite que la lepra roedora haga su trabajo, ¿no? Es como cuando entró una lauchita en casa. ¡Qué simpática! Se escondió bajo de la heladera. Chiquitita era. Los chiquitos así me movía. No la capture, déjala nomás. En un mes vas a tener 40 lauchitas. Porque viene el novio a visitar a la lauchita. Y el novio y la novia, usted sabe lo que hace. Y cuando querés acordar, tenés 40, 50, tenés invadida tu casa de lauchita. Y por ahí la lauchita trae a los abuelos que son ratones viejos. Y ya no tenés lauchita, ya tenés unos semejantes pedazos de ratones. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Cuando hicieron nido en el cajón de las medias. Cuando encontraste allá que el paquete de galletitas está todo hecho miguita, porque desayunaron las lauchitas. Cuando encontrás arriba de la mesada el popó de las lauchitas, ahí empezás a agarrarte la cabeza. Si vos hubieras prevenido la primera, o cerrado las puertas para que no entren en el día, gloria al Señor, ¿no? Evitar que entre una, ¿no? Evitar la contaminación. Gloria al Señor, ¿no? Y así es el enojo, los disgustos, las amarguras, los enfrentamientos que tenemos en familia. Si no arreglamos, eso es lepra roedora. Y va a condenar nuestra casa, nuestra familia, tu matrimonio lo va a condenar. Porque va a llegar un punto que va a decir, esto no tiene más arreglo. Yo no quiero vivir más. Uno de los dos se cansa. A veces son las mujeres, a veces son los hombres. Y si uno de los dos no se cansa, aparece el diablo, le manda un tercero por allá. Porque el diablo, decía mi abuela, siempre que hace la olla también fabrica la tapa. El diablo no hace nada de balde. Lo planifica. Entonces primero desgasta la relación, la desgasta lo más que puede y luego te presenta el bocado. A uno de los dos le presenta la oferta. Y ahí termina el creyente que conoce la palabra, divorciado y recasado porque no va más. Hasta acá llegué, gloria al Señor. Lepra roedora. Entonces había que llamar a alguien que era el líder espiritual de Israel, que era el sacerdote, y decirle, dice que el hebreo pegaba un grito de auxilio, decía, lepra roedora está en mi casa está inmunda. Y ahí venía el sacerdote a poner la cuarentena para salvar la vivienda, para ver si se podía rescatar, que no hubiera que derrumbarla. Había situaciones donde la vivienda se condenaba. Ninguno más puede vivir acá. Hay que tirar abajo y hacer todo nuevo. Pero prevención. Evitemos llegar a ese extremo. Hagamos la prevención espiritual, así como la salud, ¿no? Usted se previene. Si usted es grandecito, ahora en abril póngase la vacuna antigripal. Póngase la vacuna de la neumonía. Y le va a ayudar. Hay tanta plaga. Y su cuerpo ya tiene cierta edad, ya no tiene la defensa que tenía cuando era joven. La ciencia Dios le dio al hombre con algún sentido para ayudar. Algunos son antivacunas. No me pongo nada. Oh, bueno. Es dueño. Yo no estoy diciendo que usted haga. Es dueño. Pero después cuando la casa sea condenada y haya que derrumbarla, no se queje. Porque usted no hizo prevención.
come cualquier cosa, después anda con el hígado reventado, con la vesícula que no funciona, anda pata para arriba pidiendo oración, gloria al Señor, y va a terminar comiendo zapallo hervido. Porque los jóvenes comemos bulones, pero cuando pasan los tiempos y vienen las facturas, termina comiendo zapallo sin sal. Entonces, haga prevención, cuídese, cuide el templo del Espíritu Santo, gloria al Señor, y nunca va a tener que derrumbar tu casa. Se arregla. Vamos a poner una pintura antihongo. Vamos a pasar una lija, vamos a poner un poco de masilla y va a ver que esa mancha desaparece mañana. Y salvaste la pared. Pero si vos dejás, eso va yendo y se va agrandando. Y llega un momento, a mí me pasa no todo, gracias a Dios tenemos buenos caseros, ¿no? Pero con algunos caseros que hemos tenido cuidando los templos, ¿no? Cuando se han ido, está Pablo que es el que trabaja, ¿no? Hoy a nuestro lado, el que mayor trabaja, a veces solo, ¿no? Y Pablo puede asegurar lo que estoy diciendo. Hemos entrado a la casa del casero y es para derrumbar, para tirar abajo. No sirve más. No sirve más. ¿Por qué? Porque se llueve, porque se hizo cortocircuito en la instalación eléctrica, porque los caños están perdiendo, porque hay rajadura por los pisos, porque el cielo raso se humedeció y está colgado. No es que era así, porque no le entregamos una casa así. Le entregamos en condiciones, hasta pintado. Pero el casero, como no es de él, hay una gotera, poné la lata ahí abajo. Corre la cama, mientras no le caiga arriba la cabeza, no importa. No se preocupa. Entonces cuando se va el casero, hay que tumbar toda la casa y hacer de nuevo. No sirve más nada. No, gracias a Dios no tenemos estos caseros. Tuvimos. Ahora no tenemos. ¿No? Cuide, no es suyo, pero cuide por su bienestar, por su buen vivir. Aunque sea alquilado la casa. Pero no está lindo tener gotera arriba de la cama. No está lindo tener el cielo raso colgado, tener los caños que pierden, las canillas que pierden. No está lindo. Se vive mal. Entonces no importa que es ajeno. Gloria al Señor. No, usted cuida como si fuera suyo. Gloria al nombre del Señor. Y previene de que el techo no se le venga abajo. Póngase de pie en esta noche. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Cuida que no entre lepra roedora en tu casa. Prevenga. Arregle. Trate lo que tenga que tratar. Hay tantos productos hoy en el mercado, ¿no? Tanto. Maravillosos productos no existían en los días bíblicos. Pero hay productos para hacer tratamiento de cualquier situación que tenga una casa. Sí o sí. Todo se puede reparar, todo se puede arreglar. Hay productos de toda clase. Entonces, ¿para qué dejar que venga la estructura abajo cuando es tan rápido, fácil reparar y arreglar algo que está mal? Una manchita de humedad que entró por ahí. Yo la agarro a tiempo y se reparó y no pasó nada. Suelo decirlo a los hermanos a veces cuando hay filtraciones en el templo, ¿no? Dejamos las filtraciones. Total, una humedacita ya. Se salta un poquito la pintura, ¿no? Cuando queremos acordar, reventaron los fierros de la columna. Tenemos que hacer una columna nueva, picar toda la pared. Cuando queremos acordar, se echó a perder allá la tirantería, el techo está colgado. Gloria al nombre del Señor, el cielo raso se echó a perder, todo manchado, y que cambiar todo el paño del cielo raso. Entonces, prevención. Arreglemos las pequeñas cosas para que no se conviertan en cosas graves. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? ¿No? Pequeños enojos, pequeñas discusiones, que hay en todos lados.
En todo matrimonio. No estoy diciendo que esto no hay. Si le estoy hablando que Jesús se enfureció, que se enojó, que tuvo una reacción hasta casi violenta, ¿no? ¿Cómo no va a haber en una familia algún disgusto, alguna discusión, algún enojo? Va a haber. Pero la diferencia está en los que arreglan, no dejan poner el sol sobre ese enojo, y en los que amontonan, en los que no le dan importancia y deja eso que fermente hasta que no hay más remedio. No hay más arreglo. No, pega un grito. En cuanto quiso entrar la plaga, el hebreo gritaba: lepra roedora hay en mi casa. Y venía el sacerdote a hacer su función de prevención. Prevengan la relación con la iglesia. Si hay enojo, disgusto, vamos a juntarnos, vamos a tomar un mate. Vamos a humillarnos si tenemos que humillarnos. El creyente no tiene problema en humillarse y decir: me equivoqué, perdóname, hermano, tenía un mal día. Tenía un mal día, tuve un día terrible y no me di cuenta. Y nos damos un abrazo y se terminó el asunto. Desapareció. No lo deje amontonar. A veces viene el hermano que dice: hace 2 años usted me dijo, y yo me quedé enojado. Y yo digo: 2 años. 2 años fermentando, 2 años guardando, 2 años que corroyendo, porque eso corroe. Corroe la fe, corroe la confianza, corroe la esperanza, corroe la vida espiritual, te corrompe, te corroe, te come. Es como el leproso, ¿no? El leproso un día se moría, ni sabía de qué se moría. Porque el cuerpo colapsaba. No espere que tu vida espiritual colapse. Arregla los pequeños asuntos, las pequeñas cosas. Usted sabe que decía Salomón en el libro de Cantares, ¿no? Cazano las zorras pequeñas, esas que echan a perder las viñas. ¿No? Un bichito que nadie le daba importancia, pero destruía. ¿Y qué decía en el poema de Salomón? Cazá las zorras pequeñas. Agarre ese bicho antes que destruya. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? Dios te bendiga. Inclina la cabeza. Vamos a estar orando al Señor y que el Dios del cielo en esta noche nos dé entendimiento, ¿no? Para mantener la casa limpia. Para mantener la casa sana, de pie, que no sea condenada. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te bendecimos en esta tarde. Compartido la palabra. Señor, vivimos en días tan complejos, tan difíciles, donde las relaciones interpersonales se hacen complejas, Señor, entre padres e hijos, entre matrimonio, entre familiares, Padre mío, e incluso entre miembros de la iglesia, entre congregados. Señor, nos cuesta muchas veces reconocer la falla, reconocer esas manchas que empiezan a aparecer en nuestra conciencia y se extiende, amado Dios, como lepra corroe y rompe y avanza. Permítanos, Señor, esa prevención maravillosa que tenía el hebreo. Cuando el hebreo encontraba esto, acudía al sacerdote de Israel para eliminar esa posibilidad de ruina. Señor, no queremos ningún hogar destruido, no queremos ningún matrimonio roto, no queremos relación entre padres e hijos que se quiebren. Oh, gloria. Por eso en esta noche estamos recibiendo esta palabra para ponerla en práctica. Oh, gloria. Gracias te damos, Señor, y tú seas ese sacerdote que por excelencia examine, Señor Jesús, cuando entran esas plagas en la casa. Amado Señor,
Señor, te doy las gracias y encomiendo ahora en la terminación y el viaje de cada uno de regreso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.